Bien, vamos a analizar las distintas teorías o criterios que se han ido elaborando a lo largo de la historia y que han constituido los antecedentes, en alguna medida, que impactaron en la jurisprudencia y en la doctrina argentina desde los albores del Código del 21 y en las líneas interpretativas de las reglas del artículo 54. Antes de ello me permito una muy breve referencia, o sea, de leyes ferenda, digamos que, al igual que ocurre con el concurso aparente de leyes, yo les he comentado que niego la entidad de esa categoría, al igual que ocurre con el delito continuado, donde hay tesis afirmativas y tesis negativas, o sea, tesis que, independientemente de la construcción conceptual que se puedan hacer, directamente dicen que el delito continuado no es más que un caso de pluralidad delictiva, por lo tanto, si hubo varios actos dependientes, pero cada uno constituye delito, hay varios delitos, se aplica la regla del artículo 55, todo se reduce al artículo 55. También en el caso del concurso ideal, de leyes ferenda, han existido negadores de esta categoría y han existido quienes consideran que la categoría debe existir porque permite resolver situaciones que de lo contrario llevarían a una respuesta punitiva demasiado desproporcionada e injusta. Obviamente las tesis afirmativas son mayoría en doctrina, en ellas se enrolan muchísimos autores, muchos vamos a referenciarlos ahora cuando veamos los criterios interpretativos, es decir, las distintas elaboraciones que se han hecho para interpretar esta regla. En general, que se sostiene que existen supuestos en que el sujeto se coloca en contraste con el derecho en un solo momento, de manera simultánea, de modo que ese único contexto de acción no implicaría la posibilidad de multiplicar el delito, porque además esto violaría los principios que hemos enunciado en la clase anterior. Un autor alemán solía decir que tener un caballo de carrera blanco no es tener dos caballos, un caballo blanco y otro de carreras, sino tener un caballo con una condición, que es dedicarse, digamos, a las carreras. Y del mismo modo, Maurach, que fue uno de los precursores de la teoría finalista, en Alemania sostenía que el prisma no multiplica el objeto por el hecho de lucir a los ojos del observador de distintos colores, sigue siendo una misma cosa. De modo que existen supuestos, dicen estos autores, en donde no hay ninguna duda que independientemente de que haya una doble tipicidad, la doble tipicidad no alcanza para multiplicar el delito. Una cosa es el hecho subordinado y otra cosa es la subordinación, es decir, una múltiple subordinación de un hecho a distintas leyes no es suficiente para multiplicar el delito. Y de otro lado, bueno, quienes dicen que en verdad la teoría de la categoría de concurso ideal es una categoría caprichosa, debería suprimirse en el Código Penal, en verdad no refleja un caso de unidad delictiva. Si hay múltiples afectaciones de la ley, si hay múltiples encuadramientos, hay muchos delitos y por lo tanto todos los casos deben resolverse por vía del concurso real. Pensemos en la posición de Jacobs. Jacobs es muy claro, dice, mira, acá lo único que existe es el principio de especialidad como criterio de interpretación de la ley. Algunos lo llamarán como una regla de dirimir problemas de relación de los tipos penales entre sí, un concurso aparente, y todos los demás son concursos reales, todos los demás son casos de pluralidad delictiva, porque además, obviamente, Jacobs, como buen normativista, él hace hincapié de manera extrema, casi extremista, en una posición estrictamente normativa, ¿no es cierto?, en el factor normativo, de modo que si el factor normativo es múltiple, hay muchos delitos. Y además porque es consecuente con su punto de partida. En general, los normativistas, al igual que los neocantianos, parten de una teoría del conocimiento idealista. Ellos creen que el valor crea el objeto. Por lo tanto, si hay una doble valoración, hay dos objetos. De modo de que es muy consecuente la lógica, a diferencia de quienes puedan seguir una teoría del conocimiento realista como punto de partida de la opción constructiva, o sea, del desarrollo explicativo, del método dogmático,
que seguramente van a decir, no, mire, si una persona hizo una sola cosa en la realidad no le puede imputar dos delitos. Y fíjense que hay situaciones que son muy claras. Doy un ejemplo y entramos a las teorías. De hecho, habría casos que aun cuando la regla del concurso ideal no estuviera prevista en la ley, supongamos hipotéticamente que suprimimos el artículo 54 y nos encontramos frente a un caso que tiene que ser resuelto o que es sometido a juzgamiento. Una persona llamada como testigo, en el curso de ese testimonio miente, pero la mentira consiste en imputar un delito falso a un tercero. Básicamente su única acción, su único hecho, independientemente de las diferencias que se han intentado entre acción y hecho, su único contexto de acción consiste en haber hablado. Dijo 3 palabras. Lo que pasa es que esas 3 palabras se proyectan simultáneamente, en un mismo momento, en el tipo penal de la calumnia, imputación falsa de un delito a otro, y en el tipo penal del falso testimonio. ¿Por qué? Porque por la particular condición en la que se encontraba el sujeto, ser testigo, el mismo hecho, que de por sí constituye una calumnia, también repercute en el tipo del falso testimonio. Aunque no estuviera la regla del artículo 54, no le quepa la menor duda que más de un autor diría, mire, desde una interpretación constitucional, teniendo en cuenta el principio de prohibición de doble valoración, teniendo en cuenta el principio de prohibición de doble persecución y de doble castigo, teniendo en cuenta el principio de protección prudencial de los bienes jurídicos y fundamentalmente el principio de proporcionalidad de las penas, no hay duda que en este caso hay un solo delito, más allá de que exista o no exista el artículo 54. De modo que, digamos, esto es como para avalar la posición de quienes defienden la entidad de la categoría. Entre nosotros, Sebastián Soler en el año 60 se cansó de explicar este tema, es como que no le encontraba la vuelta y entonces tomó una decisión, algo así como, ya que no puedo combatir la fiebre, niego la enfermedad. Por lo tanto, como no podía encontrar una explicación demasiado cerrada o un consenso, digamos, respecto a cómo interpretar el artículo 54, dijo el concurso ideal no existe. Son todos casos de concurso real y eventualmente lo que queda se resuelve por la teoría del concurso aparente de leyes. O sea, avanzó sobre el campo que dominaba el concurso ideal a través de esta construcción doctrinaria que no tiene base normativa, que es una cuestión interpretativa de cómo se relacionan los tipos entre sí, es decir, que es el concurso aparente o conflicto aparente de leyes. De modo que para Soler la historia del concurso ideal se terminó allí. Lo que Soler no advirtió de que, bueno, existe una realidad jurídica insolayable, que es que el artículo 54 está vigente y no se deroga por el desuetudo, por lo tanto necesita una interpretación. El concurso aparente de leyes es un problema de interpretación, como cualquier otro. No tiene una entidad, digamos, científica, ni tiene un fundamento legal. De modo que al artículo 54 hay que interpretarlo. Nos guste o no nos guste, es ley vigente y es una regla que lleva a una imputación jurídica simple. Bien, ¿cuáles fueron las distintas teorías? Rápidamente, porque en verdad no quiero, resulta fastidioso a veces hasta desarrollarlas. Si partimos de la base del primer concepto clasificatorio, en el sentido de que si hay unidad de algún elemento del delito, hay por tanto unidad de delito, ya que no puede imputar 2 veces el mismo elemento. Se elaboraron originariamente teorías, algunas de tinte más objetivistas, otras de tinte más subjetivistas, algunas de tinte más ontológicos, otras de tintes más normativas, pero voy a hacer una referencia, para después continuar, a los primeros esbozos, los primeros criterios interpretativos. Y la primera teoría que surgió fue la teoría de la unidad de acción corporal. Una teoría que tiene su historia porque nace como una explicación a la previsión del concurso ideal de delitos en el Código Toscano de 1853, cuando Italia todavía no estaba unificada. El Código Toscano preveía y regulaba la posibilidad del concurso ideal, pero usando una fórmula distinta a la del Código Penal argentino. Porque el Código Toscano se refería a una misma y única acción. Es decir, se refería a la voz acción, no a la voz hecho. Y a partir de esta referencia de una misma y única acción en el Código Toscano,
que luego se reprodujo en el Código Alemán de 1870, que también preveía y regulaba el concurso ideal de esta forma, ¿no? Haciendo alusión a la unidad de acción. Se elaboró una teoría, que es la teoría de la unidad de acción corporal. Es decir, la unidad de la acción mirada en un sentido natural, como comportamiento material, independientemente del resultado. Si hay unidad de acción, no puede imputar dos delitos, porque para que haya delito debería haber dos acciones corporales. Con este criterio, esta teoría fue muy criticada en su momento, pero con este criterio, obviamente, quien coloca una bomba o eventualmente arroja una granada y causa varias muertes, estaría realizando una única acción desde el punto de vista material, corporal, natural, y por lo tanto, independientemente de los resultados muertes, debería imputársele un solo delito de homicidio, que eventualmente se agravará dentro de la escala penal correspondiente en función de los distintos resultados. Este es un tema bastante álgido, como les decía, en materia fundamentalmente de delito doloso. En el culposo no hay problema, porque en el culposo la unidad normativa, ya existe una unidad de desvalor que surge del propio artículo 84, pluralidad de víctimas agrava la pena, porque en última instancia lo que define la independencia de varios delitos culposos es la unidad de la violación del deber de cuidado, pero en materia de delitos dolosos este es uno de los temas álgidos del concurso ideal. ¿Qué pasa cuando hay muchos resultados materiales? Muchos estafados en la administración fraudulenta, por ejemplo. En la administración fraudulenta se plantea este problema, ¿no es cierto? Cuando la administración fraudulenta, que se desarrolla a lo largo de un periodo temporal extenso, se producen distintos actos de administración fraudulenta con distintos perjudicados. Un famoso caso, el caso Pompas, que es un caso de la provincia de Córdoba que llegó a la corte de Menem, pero bueno, allí se sospecha de que hubo en alguna medida en el fallo de la corte alguna venia a los efectos de morigerar la respuesta punitiva contra las personas que estaban imputadas, que eran personas muy vinculadas al poder. En cualquier caso, en el caso de Pompa se sostuvo que si hay una unidad de gestión, hay una única administración fraudulenta. Fallo importante que tuvo una crítica doctrinaria de Norberto Spolansky, uno de los grandes penalistas argentinos. Pero bueno, ya vamos a volver sobre esta cuestión. La segunda teoría, probablemente la que más impacto tuvo en la doctrina argentina en los principios del siglo XX y entrado ya bastante del siglo XX y que todavía tiene actualidad, fue la teoría que elaboró Francesco Carrara. Carrara, obviamente, hablamos de palabra mayor, si se dice la obra de Carrara es perenne, sí, es perenne porque no muere, no tiene fin. Hoy todavía en la parte especial del programa del curso criminal de Carrara, si uno estudia la estafa puede encontrar soluciones que no va a encontrar en ningún texto de la doctrina moderna argentina. Verdaderamente es una obra perenne porque todavía sus enseñanzas persisten y tienen vigencia, ¿no? Fundamentalmente desde todo punto de vista, ¿no? Para resolver casos prácticos, que es importantísimo, pero también desde el punto de vista conceptual. Carrara denunciaba la chifosa ciencia, la ciencia asquerosa, porque decía que la función del derecho penal era limitar el poder y no racionalizar o legitimar cualquier decisión del poder. Y hoy esta discusión en torno a la ciencia asquerosa sigue vigente, ¿no? Sigue vigente en la doctrina y en la dogmática comparada. ¿Para qué sirve una teoría penal? Para decirle que sí al poder siempre, y cualquier ley que saque poder justificarla de una manera o de otra. O el derecho penal como saber sirve para contener y limitar el poder. Pero bueno, Carrara distinguía tres grandes objetividades del delito. Decía que el delito podía resumirse en tres grandes objetividades: una objetividad natural, una objetividad ideológica y una objetividad jurídica. La objetividad natural, si se mira el delito como puro hecho, la materialidad, la objetividad, lo material, lo objetivo. La objetividad ideológica, se mira el delito desde el punto de vista del designio de la gente, la subjetividad, el fin último de la gente.
y la objetividad jurídica si se lo mira desde su ser de delito, es decir, en su relación de contradicción con el orden jurídico. Y fíjense que ahí aparecen los tres elementos de cualquier delito: objetividad, subjetividad y normatividad. Y Carrara sostenía que, bueno, la teoría de la unidad de acción corporal había sido muy criticada. De hecho, en Italia, y ya cuando se elabora el proyecto Zanardelli en 1877, que fue la base del Código Penal italiano de 1889, se desechó la fórmula una acción, porque decía que llevaba una pluralidad, a generar cierta impunidad cuando se daba una pluralidad de resultados materiales, y se recogió la fórmula un hecho, un medesimo fato, es decir, un mismo hecho, que es la fórmula que en alguna medida reproduce el Código argentino. Pero Carrara, en cualquier caso, sostenía que en el concurso ideal había un único delito, porque cuando única era la objetividad ideológica, es decir, dentro de las tres objetividades, lo material, lo ideológico y lo jurídico, si había unidad de la acción ideológicamente concebida, independientemente de que hubiera más de una materialidad, más de una objetividad material o natural, más de un hecho, y acá viene la paradoja, había un solo delito. Obviamente siempre iba a haber más de una objetividad jurídica, porque esa es la regla del concurso ideal. Un hecho o un contexto que se proyecta en más de una lesión jurídica, en más de un tipo penal. Pero la unidad, dice él, de esa unidad de acción o esa unidad de hecho que determinaba la unidad de delito, venía dada por la unidad de la objetividad ideológica, de la acción ideológicamente concebida, de un elemento netamente, esta es una teoría netamente subjetivista. A diferencia de los alemanes, que son más objetivistas, esta es una teoría netamente subjetivista. Entonces Carrara decía, ¿cuándo la acción es ideológicamente unitaria? Bueno, cuando existe, y él ahí construye una regla para poder explicar la unidad ideológica de la acción, que se conoce con el nombre de conexión de medio a fin. Y dice, hay unidad ideológica del delito cuando hay un solo fin último perseguido por el autor. Aun cuando, para conseguir ese fin último, el delito fin, el autor se vale de un delito como medio. Y construye esta regla de la conexión de medio a fin, según la cual, si el autor persigue un único fin, no es relevante que a los efectos de conseguir ese único fin y concretar ese delito, se sirva de otro delito para obtener esa finalidad. Y esta es la conexión de medio a fin que explica la unidad ideológica del delito y que fue el fallo de la minoría, de la doctora Catucci, en la casación penal en el caso Heredia, comentado por Patricia Ziffer. Allí Catucci que dijo, tenencia de arma de guerra, delito permanente, robo calificado con arma, delito instantáneo. No hay ningún problema en que haya un concurso entre un delito permanente y un delito instantáneo, cuando existe una superposición, digamos, entre los dos tipos penales. Pero en este caso, dice ella, no hay ninguna duda que hay un solo delito, porque el arma es el medio para poder cometer el fin último, que es el robo calificado. Y obviamente, como en esa época, cuando se dio el fallo de la casación, que salió 2-1, porque se resolvió que era un concurso real, la posición de minoría de Catucci dice, no, hay un concurso, hay un único delito y se aplica la pena mayor. Y no era una solución incorrecta, porque fíjense que se daba la paradoja que la tenencia de arma de guerra tenía una pena muy superior al robo, y tenía una pena superior, perdón, al robo calificado. Entonces, aun cuando el fin último era el robo y el arma era el medio para conseguir ese fin, el concurso ideal nos permite resolver el problema correctamente. ¿Por qué? Porque si hay un solo delito que se proyecta en la tenencia de arma de guerra, en el robo calificado, se aplica una sola pena. ¿Qué pena? La mayor. Y la mayor era la de la tenencia del arma de guerra. Seguimos en el próximo video.